Es una secuencia de eventos que se da de manera progresiva y en muchos casos inicia con pensamientos e ideas seguidas de planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con un aumento progresivo de la letalidad hasta llegar a la muerte o el suicidio consumado. A cerca de 800.000 personas, o sea, una cada 40 segundos, se quitan la vida cada año en el mundo, según un informe presentado por la OMS. El Instituto Nacional de Medicina ha lanzado una alerta por los primeros casos de suicidios en el país de menores de edad entre 5 y 9 años de edad. De acuerdo con esta entidad, se han presentado 165 suicidios de menores entre 17 años, los cuales 2 fueron niños de 5 a 9 casos, 62 casos de menores entre 10 y 14 años y 101 casos entre menores de 15 a 17 años de edad. Tratar el tema del suicidio no es fácil, ya que en él intervienen muchos factores y además es relativamente fácil caer en estereotipos sobre el suicidio, en mitos o en argumentos morales que poco ayudan a las personas y a las familias. Pero no debemos quedarnos indiferentes ante la magnitud de este problema. Y este espacio tiene precisamente el objetivo de poder influir en el suicidio de manera positiva. Hoy mencionaremos algunos factores de riesgo, pero ¿qué personas podrían tener un mayor riesgo de suicidio? Bueno, realmente esto es complejo y también es multifactorial. Existen varios factores que podrían influir a la hora de intentar o consumar un suicidio, aunque el hecho de que estén presentes no quiere decir que vaya a ocurrir. Sin embargo, resulta importante mencionar que la conducta suicida previa también tiene mucho que ver. También los comportamientos impulsivos, los agresivos, los trastornos de estado de ánimo y de personalidad, la baja autoestima, el maltrato físico y emocional en la infancia, el abuso sexual, la pérdida también de un ser querido, conflictos en las relaciones amorosas, la orientación sexual, la pobreza y el desempleo. También nos encontramos con factores cognitivos como lo son la desesperación y las deficiencias para resolver algunos conflictos. Asimismo, los factores familiares disfuncionales. Estos son entendidos como la falta de expresividad y también de comunicación en el entorno familiar, además también de un nulo apoyo familiar. Entre otros factores también nos encontramos con la exclusión o el aislamiento social, sucesos de vida estresantes como el consumo de sustancias y antecedentes de suicidios también en amigos y familia. Pocas habilidades de enfrentamiento ante el estrés. Es necesario mencionar que la adolescencia es considerada como un factor vulnerable y tiene mayor riesgo en ambos géneros, pues es un grupo poblacional que se expone a problemas académicos, laborales, problemas de familia, afectivos, aumentando sobre todo el estrés y la consecuencia de aparición de trastornos emocionales y psicológicos. Cuando abordamos el tema del suicidio, tenemos que hablar que hay unos signos de alarma en el comportamiento de la persona que se quiere suicidar. Y es acá cuando tenemos que poner atención a esas señales, ya que a partir de ellas podemos prevenir y a la vez intervenir en que una persona no se haga daño a sí misma. Bueno, ¿y cuáles son esas señales a las que tenemos que ponerle mucha atención? Una de las principales es que las personas, los niños, nuestros compañeros, nuestros amigos, inicien a hablar sobre ideas de muerte o escribirlas, cuando antes no lo hacían. Esta es una señal que no podemos pasar por alto porque es un signo de alarma, ¿sí? El que ya expresen como tal un plan en la ejecución de hacerse daño también es un signo de alarma. También vienen otra serie de cambios como el cambio de humor. Entonces se muestran más irritables, de mal genio, de pronto tristes, estresados, preocupados. Hay cierta ansiedad hacia el futuro, hacia ciertas problemáticas que puedan estar pasando. Y entonces solo hablen como tal de ese problema, hay que tener cuidado. También podemos ver cambios hasta en el sueño. Entonces
es de cierto modo una personita que dormía bien y de un momento a otro es difícil conciliar el sueño, mantenerlo en la noche, ¿sí? También hay un consumo de pronto de sustancias psicoactivas, entonces la ingesta de alcohol, el iniciar a fumar cigarrillo o marihuana o otra sustancia de tipo psicoactivo. Es importante iniciar a ver esta señal. Otra de las señales que tenemos que estar mirando es si la persona, si nuestro niño, si nuestro adolescente tiende a aislarse, ¿sí? Cuando antes compartía con su familia, con sus amigos y de repente ya no lo hace, ¿sí? También lo que pueda ocasionar daño en el desempeño, es decir, en temas de rendimiento escolar o también en el interés de sus actividades diarias, en sus actividades de interés o de gusto o de recreación. Si hay una disminución en este sentido, podemos hablar de que esta persona está sufriendo algún tipo de cambio emocional, ¿sí? De que algo lo puede estar afectando. También podemos ver conductas como la agresividad, la heteroagresividad o la autoagresividad. Es decir, cuando hablamos de cutting, cuando iniciamos a ver en nuestros niños, en nuestros jóvenes, el que cojan cualquier tipo de utensilio que los pueda herir. Entonces vemos que se pueden hacer cortaduras en los brazos, en las piernas, en cuello, incluso en el abdomen, ¿sí? Esto también es un signo de alarma. Hay una disminución también en el esfuerzo, ¿sí? En cualquier tarea que se puedan proponer, pues entonces ya no hay como tal un instinto o una motivación por hacerlo. Alrededor del suicidio hay muchos tabús, hay muchos mitos culturales que no nos ayudan a prevenirlo o a intervenir o a abordar este tema de la mejor forma. Por decir algo, está la idea irracional de que es un tema del que no se debe hablar, del que mejor no hablemos, no toquemos, porque podemos generar cosas, y esto es una gran mentira. Es mejor tener información frente a qué es el suicidio, cómo se presenta y cómo lo podemos prevenir. Por otro lado, hay la idea errónea de que el que se quiere morir o el que se quiere suicidar nunca lo comenta, simplemente lo hace y es un momento de impulso. No todas las veces es así. Estudios han demostrado que de 10 personas que se suicidan, 9 lo manifestaron de alguna forma. 9 de esas personas lo manifestaron de forma verbal, lo manifestaron en algún gesto suicida, lo manifestaron en algún cambio comportamental o del estado de ánimo. Entonces hay alguna forma para prevenirlo. No es algo que ocurre de momento. El suicidio no solo se presenta en personas con depresión. A veces hay variables a nivel contextual que lo llevan a la persona a llevar al límite o a llegar a una crisis. No necesariamente tiene que estar deprimido o con algún tipo de trastorno mental para llegar a este límite. Hay personas, o las estadísticas nos muestran, que los suicidios se presentan por problemas económicos, por rupturas amorosas, por problemas a nivel de amistades, por problemas a nivel de salud, en enfermedades crónicas. Entonces hay variables muy contextuales que llevan a la idea o a la realización de ciertos actos suicidas, ¿sí? También el suicidio está muy latente en ciertos trastornos de salud mental, como el trastorno límite de la personalidad, como los trastornos bipolares, como las esquizofrenias y también las depresiones mayores o las ansiedades. Otro de los mitos que muchas veces se maneja es que uno no debe hablar de suicidio cuando ya se ha presentado como tal la conducta, y esto es un grave error, ¿sí? Si tú conoces una persona que ha pasado por esta situación, lo más recomendable es que haya un seguimiento y un control y una atención a esta persona. ¿Por qué? Porque obviamente va a quedar un precedente en realizar o ejecutar la acción otra vez, ¿sí? Si no hay un buen manejo, un buen proceso por psicología o psiquiatría, un seguimiento constante, si no lo dejamos ahí, pues es muy precedente a que vuelva a ocurrir. Como vemos, el suicidio no es un juego.
Tampoco podemos decir que aquel que toma esta decisión y consume un suicidio es una persona cobarde o valiente. No. Hay factores familiares, sociales, emocionales, de desarrollo que pueden llevar a una persona a tomar una decisión tan grave como estos. Ahora bien, adicional a los factores que la doctora Laura y la doctora Lucía nos señalaban anteriormente, existen otros dos que son bastante importantes. El primero, la autoestima. Pero no la autoestima entendida como que yo como papá le digo a mi hijo, hijo, te quiero mucho, tú eres muy inteligente, tú eres muy hábil, tú eres muy bonito, tú eres hermoso, te amo mucho. Está bien decirlo, muy bien, pero eso se debe traducir en acciones. Porque de nada sirve que yo le diga a mi hijo todo el tiempo, tú eres inteligente y tú eres muy capaz, si cuando se debe tomar una decisión en la casa, él da su opinión y yo la rechazo automáticamente solo porque es él. Ni siquiera me detengo a observar si realmente esa opinión que él está dando es válida y nos puede ayudar a resolver un problema, sino que de plano, como es el hijo, como es el pequeño, entonces no lo escucho. La autoestima tiene que ver con la capacidad que yo tengo de sentirme valorado, de sentirme útil dentro de una comunidad. La autoestima tiene que ver con la capacidad que yo tengo de trabajar con nosotros y de sentir que yo aporto y ayudo a construir. Entonces, esto es importante, porque muchos de los suicidios ocurren cuando una persona no tiene una estructura definida, una estructura de personalidad. Dice alguien que conozco un refrán muy sencillo y que lleva repetido varias veces, el que no sabe para dónde va ni siquiera está perdido. Algunos de los tipos de suicidio son los suicidios por anomia, porque no existe una norma, no existe una estructura, no sé para dónde voy. Y en eso tiene mucho que ver la autoestima. ¿Qué aporto yo para el crecimiento de todos? ¿Qué aportan los demás para mi crecimiento? ¿Y cómo siento yo que voy creciendo, que voy avanzando? No importa si tengo 80 años o si tengo 5, siempre tendré la capacidad de avanzar y ser mejor. Lo segundo, la expresión de las emociones. ¿Cómo expresan nuestros jóvenes sus emociones y qué llevan o qué respuesta tienen en los demás? Si yo escucho a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos expresar sus emociones y las anulo y las invalido completamente. Ay, ¿usted por qué llora si llorar es de niños, de niñas? ¿Usted por qué hace eso? Un varón no llora, lo cual es completamente dañino. Pues entonces invalido las emociones. Y no solamente hago que esa persona esconda sus emociones, no las exprese y de pronto no tenga con quién expresarlas, sino que también de pronto le hago sentir que esas emociones son incorrectas y que sentirse mal es incorrecto. Entonces, yo debo permitir la expresión de emociones y aceptar esas emociones. No se trata de que el otro pueda dañarme, agredirme y respetarme con su expresión, no. Pero sí entender que el otro puede comprender la vida de manera diferente. Una misma situación puede representar para cada persona una expresión de emociones diferente, totalmente contraria. Lo que a alguien le da risa, a otro le da tristeza. Y hemos visto cómo situaciones de alto estrés, a unos los derrumba, se ponen a llorar, se botan al piso y otros sueltan la risa. Y ninguno de los dos la está tomando simplemente, los dos están muy estresados. Pero entonces yo tengo que entender esas diferencias y respetarlas. Y además de respetarlas, permitir la expresión y darles importancia. No es solamente decirle, está triste, bueno, está triste. No, escucharlo. Que para eso están los psicólogos, sí. Pero en muchas ocasiones no va a haber un psicólogo cerca que se encargue de valorar y de intervenir. Sino que soy yo quien debe escuchar a mis hijos, debe escuchar a mi esposa, debe escuchar a mis padres, debe escuchar a un amigo, debe escuchar a mi abuelo. Y soy yo el responsable de que ellos se sientan bien. Cosas que no debo hacer. Primero, subvalorar el hecho de que alguien diga que se va a matar. Muchas veces las personas, y esto lo he escuchado muchísimo en mi práctica profesional, yo le dije que se matara y no se mató. Bueno, bien, menos mal que no lo hizo, pero eso no sucede siempre. Y son incontables las veces en donde la persona que escucha que el otro se va a matar lo reta y termina en una muerte. ¿Por qué? Porque alguien sin conocimiento le dice, eso dígale que se mate, a ver qué va a hacer, a ver si se mata. No. ¿Quién debe valorar esto? Un especialista en salud mental. Debe ser quien determine si existe un riesgo o no existe un riesgo de suicidio. Quien determine si la persona está manipulando o realmente hay una ideación suicida en curso que puede llevar a un suceso como la muerte de una persona.
Entonces, no debo subvalorar, debo escuchar. Hay algo que uno dice que no está bien, pero lo repite constantemente. Si me necesitas, llámame. ¿Usted cree que una persona que está en un momento de depresión, de profunda tristeza, va a llamar a alguien? De pronto se dice, no, pues cuando yo me pongo triste llamo a mis amigas, a mis amigos, listo. Pero hay gente que no lo hace, y la mayoría de la gente cuando está en este proceso de depresión, cuando está en un episodio depresivo, no llama. De pronto se sienta en un lugar y dura ahí horas, o se va a caminar. De pronto empieza a pensar en quitarse la vida. Entonces eso, llámame si me necesitas, es como no hacer nada. No, si te necesita, tú lo llamas, tú lo acompañas, tú vas y estás con él o con ella. Ay, pero es que no se deja, listo. Entonces, si ya la situación se nos sale de las manos, pues debemos acudir al servicio de salud, al servicio médico, al servicio de psicología, para que sean ellos quienes asuman el caso y den el tratamiento correspondiente. Debo escuchar a esta persona, no debo juzgar, no debo simplificar las cosas. El optimismo está muy bien en la vida, ser optimista es maravilloso, pero yo no le puedo decir a una persona, todo va a estar bien. ¿Sobre qué base se lo dices? ¿Sobre qué base le dices tú? No, tranquilo, todo va a pasar, todo está bien, optimismo. Y él te va a preguntar, bueno, ¿y qué te hace pensar que todo va a estar bien? No, pues porque todo va a estar bien. No, ese optimismo tampoco ayuda. ¿Qué ayuda? La escucha. Finalmente, hay algo que debemos siempre considerar. Dos factores fundamentales. Primero, que la persona tenga un plan para quitarse la vida. Y segundo, que tenga acceso a aquellos elementos que se requieran para que ese plan se lleve a cabo. Un ejemplo. Dice la persona, no, yo me voy a disparar en la cabeza. Bueno, ¿tiene acceso a un arma? Sí, el arma de mi abuelo está ahí. Esa persona está en alto riesgo de cometer un acto suicida. Ahora bien, si no tiene acceso al método y solamente narra situaciones que digamos no tienen una lógica, también debemos acudir al servicio de salud. Es decir, en todos los casos debemos ir al servicio de salud para que la persona sea valorada. Lo que estamos tratando de decirles aquí es que no subvaloren lo que hacen las personas, no quiten mérito a lo que dice una persona, y que si alguien dice que se quiere quitar la vida, debemos prestarle atención. Si usted cree que es por llamar la atención, pues llévelo a una consulta en psicología, acompáñelo para que sea el profesional quien determine eso. Porque le repito, son muchísimos los casos en los cuales la persona dice que se va a matar. Los que lo acompañan dicen, eso no es capaz. Y a alguien se le ocurre la maravillosa idea de decirle que se mate y termina en una muerte. Y todos lamentan. Y se perdió una vida. Porque escuché a alguien que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Bien. Espero que estas orientaciones nos sirvan a todos para entender un poco más la problemática del suicidio y poder prevenir. Gracias.